Bienvenida al doctor Salim Saidán, catedrático universitario experto en Derecho Constitucional. Doctor Saidán, le saludamos y quisiéramos iniciar preguntándole, ¿fue procedente el envío del veto presidencial tras el tratamiento nuevamente de la Asamblea, desde la Asamblea a la Corte Constitucional? Muy buenos días, Gustavo, Rosana, gracias por la invitación. Un saludo a todos quienes nos ven a través de la señal de Antena 1. El presidente de la República tiene la posibilidad de objetar un proyecto de ley aprobado por el Pleno en segundo debate por dos razones: la inconstitucionalidad y la inconveniencia. El presidente no objetó el proyecto de ley por inconstitucional, en cuyo caso debía haber remitido a la Corte Constitucional para que emita un dictamen. El presidente lo que hizo es objetar por inconveniencia el proyecto de ley, ¿sí? Así que me parece que los asambleístas están confundidos con esos dos tipos de vetos. Ellos, como legisladores, deberían conocer el proceso de formación de la ley y deberían tener muy claro que el presidente tiene esas dos opciones: objetar por inconstitucionalidad o por inconveniencia, ¿sí? En lo que sí debo decir, el doctor Fabián Pozo y el señor Guillermo Lazo se han equivocado, es en enviar una objeción con respecto a 61 artículos de los 63, me parece, lo cual viene a ser casi un veto total, ¿no? Lo llama veto parcial cuando realmente es prácticamente un veto total. No está de acuerdo con casi todo el proyecto. Sin embargo, yo supongo que lo hizo de esa manera para no provocar que la Asamblea tenga que esperar un año para volver a tratar el asunto. Esa era la consecuencia de vetar totalmente. Optó por el veto parcial, pero no fue por inconstitucionalidad. Entonces, ¿qué ha hecho la Corte Constitucional ahora con este pedido absurdo que hace la Asamblea a la Corte? Le pide la Asamblea que se pronuncie a la Corte, porque el presidente no estaría cumpliendo con la sentencia de la Corte. ¿Qué es lo que ha hecho la Corte Constitucional? Ha hecho bien en pedirle al presidente que confirme si es que fue por razones de inconstitucionalidad su objeción. ¿Qué le va a contestar el presidente a la Corte? No objeté por inconstitucionalidad, objeté por inconveniencia. Y por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Sencillamente la Asamblea tendrá que volver a tratar el asunto, allanarse, ¿sí? Allanarse, digamos, aceptando las observaciones del presidente o ratificándose en su posición inicial, para lo cual necesita más votos, ¿no? Entonces no queda más que esperar ese pronunciamiento de la Asamblea. Ahora, doctor Saidán, en algún momento del análisis se decía además, todo esto pasa por unos tiempos que deben cumplirse. ¿Hay el riesgo de que el veto presidencial entre por el Ministerio de la Ley o definitivamente hay que esperar el pronunciamiento de la Corte, no importa el tiempo, o este debate nuevamente al interior de la Asamblea? Sí, hay varios artículos, Rosana, en la Constitución que mencionan justamente cuál es el procedimiento legislativo. Entonces, los asambleístas, yo les recomendaría que revisen cuáles son esos procedimientos, porque parece que no los han revisado. Mire lo que dicen los artículos, ¿no? Hay un artículo que quisiera comentar. Dice: si el presidente realiza una objeción parcial, ¿sí? Presentará un texto alternativo. Entendería yo que el presidente de la República ya remitió a la Asamblea un texto alternativo, ¿sí? No puede incluir materias no contempladas en el proyecto, eso sí, lo aclara la Constitución. Después, ¿qué es lo que dice? La Asamblea examinará la objeción parcial dentro del plazo de 30 días. Está corriendo el plazo. Usted tiene toda la razón, Rosana, en que el tiempo apremia. Y parece que los asambleístas están perdiendo tiempo consultando algo a la Corte, algo absurdo a la Corte Constitucional. Van a correr los días, ¿sí? Y ahí dice que contados los 30 días, en un solo debate, o pueden allanarse o enmendar el proyecto con el voto favorable de la mayoría de los asistentes, ¿sí? O puede ratificar el texto inicial, pero para eso necesita más votos. Son las 2/3 partes. Entonces yo creo que la Asamblea está perdiendo tiempo consultando a la Corte esto. Debe tratar ya, porque tiene solamente un mes para pronunciarse, ¿sí? Porque si no, ya prácticamente no existe una consecuencia clara, en la Constitución,
pero sí quedaría la duda de si entra por el Ministerio de la Ley. El proyecto modificado por el presidente no dice eso la Constitución. Sin embargo, sí habría una omisión por parte de la Asamblea Nacional, ¿no? La Asamblea Nacional no cumpliría con el tratamiento de este proyecto, con las observaciones del presidente de la República, en ese plazo de un mes que le da la Constitución. De no ser así, el presidente simplemente puede darle el ejecútese y mandarle al registro oficial. No dice eso la Constitución, no dice con claridad eso la Constitución. ¿Cuál es la consecuencia de la falta de tratamiento oportuno por parte de la Asamblea? Hay un vacío en la Constitución. La ley de la función legislativa tampoco es muy clara en ese sentido. Concretamente, doctor Saidán, ¿ve usted alguna posibilidad de que este proyecto, en la forma final en la que está, pueda recibir más modificaciones? Sí, ¿sabe qué, Gustavo? Rectifico. Mire que hay un párrafo interesante acá en la Constitución. Dice, si la Asamblea no considera la objeción en el plazo señalado, sí, hago esta rectificación importante, se entenderá que se ha ganado a esta y la presidenta o presidente dispondrá la promulgación de la ley. Tiene razón Rosana. La consecuencia jurídica sería que el presidente estaría facultado para enviar al director del registro oficial el texto ya con las modificaciones que él planteó, ¿no? Y que no fueron tratadas oportunamente por la Asamblea. Pensé que no lo decía, hay un vacío en otro sentido que, bueno, no viene al caso tratar, pero efectivamente, si la Asamblea no considera la objeción en el plazo señalado en un mes, se entiende que se ha ganado, es decir, que ha aceptado las observaciones del presidente. Es grave para la Asamblea porque prácticamente el presidente de la República está gobernando sin Asamblea, como quiere hacerlo. Claro, o sea, prácticamente el presidente insertaría algunos cambios que no le agradan a la Asamblea, cuando la Asamblea habría tenido la oportunidad justamente de ratificarse en su proyecto inicial, ¿no? Ya, pero necesariamente tendrá que pasar este periodo de 30 días, o hay la posibilidad de que la Asamblea pueda retomar. Entendemos que ya no, este rato estaría hablando coloquialmente la pelotita en manos o de la Corte Constitucional o del propio presidente. Claro, este momento la Corte le ha requerido al presidente que confirme esa información, que precise si es que su objeción es por inconstitucionalidad o por inconveniencia. Como el presidente va a contestar es por inconveniencia, en realidad ha perdido tiempo en vano la Asamblea Nacional haciendo una consulta absurda. La misma Corte ha hecho bien en preguntarle al propio autor de la objeción, a ver, confírmeme qué tipo de objeción es. Yo creo que de hecho la Corte Constitucional fue hábil, digamos, a lavarse las manos, porque finalmente la Corte Constitucional también podía haber revisado el contenido de la objeción y constatar que obviamente es por inconveniencia y por lo tanto no tiene que pronunciarse. Lo que ha hecho la Asamblea Nacional es absolutamente inútil, perdió tiempo y corre el riesgo de que ese proyecto ya modificado con los textos alternativos del presidente entren en vigencia. Porque el presidente mandaría a publicar ese nuevo texto. No es la primera vez, doctor Saidán, que se pone en duda lo que sucede y la forma en que procede la Asamblea Nacional. Con frecuencia incluso se pone en duda la aplicación correcta del método parlamentario en la Asamblea. Recordemos que recientemente fue una de las opciones que consideró el gobierno para el seguimiento de la Ley de Promoción de Inversiones, que fue archivada en la Asamblea. Se pensó en algún momento incluso en recurrir a la Corte Constitucional como un recurso para que no muera ese proyecto. Pero en todo caso, lo que quisiera es conocer su criterio sobre lo que está pasando en la Asamblea Nacional. A esto hay que sumar los sucesos de ayer, en esa pulsación de fuerzas, cabildeos que se están dando. Complejo y preocupante, estimado Gustavo. Considero que la Asamblea Nacional no está comprometida con los grandes intereses nacionales. Se imponen los intereses por sobre las ideologías, se imponen las agendas partidistas con proyección electoral antes que la solución de los grandes problemas nacionales, ¿no? Han producido tan poco en cuanto a reformas, nuevas leyes aprobadas, que la Corte Constitucional
registra más actividad en el ámbito legislativo que la propia Corte, cosa de locos, porque lastimosamente no se ha entendido que la Corte está para juzgar, la Asamblea para legislar. Como la Asamblea no legisla, deja un espacio libre que ha sido justamente llenado por la Corte Constitucional, que a través de varias sentencias ha modificado artículos de los códigos y de las leyes. Yo no considero que eso sea conveniente, sin embargo, ya se ha normalizado esa práctica. Hay tanta inacción en la Asamblea, tanta crisis, tanta pugna, tanta traba, que lo que usted tiene es a una Corte legislando, una Corte legislando. Ojalá que esta Corte renovada vaya rectificando esos procedimientos también, porque tampoco se puede normalizar una mala práctica como esa. Pero la Asamblea no está produciendo. Yo creo que la conducción de la presidenta Doria ha sido muy deficiente, aferrada al cargo, no contribuye en nada a destrabar esta crisis, y yo creo que se van a recomponer las fuerzas, Gustavo. Yo lo que sospecho es que la alianza, creo, Partido Social Cristiano y Correísmo, se va a recomponer, tanto lo condenaron, tanto lo repudiaron, y va a ver usted que por ese camino vamos, y puede ser que el Partido Social Cristiano o el mismo Correísmo tenga al frente de la Asamblea a uno de los suyos. Doctor Saidán, usted hablaba de que la Corte Constitucional está legislando más que la Asamblea, pero ahora también ha retornado el debate sobre la intervención de una función en otra, en este caso la función judicial. ¿Qué está pasando con la justicia? Precisamente en el caso, por ejemplo, de el otorgamiento de medidas cautelares a Guadalupe Llori, que llegó minutos antes de empezar la sesión en la que estaba previsto que se analice y que se acepte además el cambio del orden del día para poder conformar esta comisión que evaluaría al CAL a ella, y con esto la posible destitución de ella como titular. ¿Hasta qué punto la justicia realmente puede intervenir? ¿La presidenta puede solicitar estas medidas? ¿Qué es lo que debe hacer la justicia? ¿Es realmente factible una medida cautelar en estas circunstancias? ¿Hubo la intención de vulnerar algún derecho fundamental? ¿Cómo debía haber actuado la justicia en decisiones políticas de la Asamblea? Muy, muy interesante la pregunta, estimada Rosana. La Asamblea Nacional, ¿sí? Y su representante, la presidenta Guadalupe Llori, ha desnaturalizado, en este caso, las acciones constitucionales. No es la primera vez que un político recurre a la justicia constitucional, desnaturalizando las acciones constitucionales, abusando de ellas y haciéndole perder tiempo a la justicia constitucional para que atienda justamente las demandas ciudadanas. Usted ve que ya se ha vuelto costumbre en este país trasladar los conflictos políticos a las cortes. Y yo creo que en este caso no era procedente una medida cautelar. Una medida cautelar está para prevenir o cesar violaciones de derechos. No está para dirimir conflictos políticos. En este caso, la señora Llori lo que ha cuestionado es una competencia enmarcada en la ley, enmarcada en la Constitución, que tiene la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional puede conformar esta comisión multipartidista. En la ley está previsto para evaluar la gestión de las autoridades. Es algo que está previsto expresamente. Si algo está previsto, si algo está en el marco del ejercicio de una competencia, ¿qué tiene que hacer la justicia constitucional? Y uno esperaría que la justicia pare sus intentos, ¿no? Declare improcedentes de esos pedidos. Pero vea qué curioso, justicia constitucional a la carta, ¿no? Político que activa la vía constitucional, político que recibe protección constitucional, protección, o sea, un blindaje absurdo. Yo no sé cómo pretende la presidenta Llori seguir ejerciendo la presidencia totalmente deslegitimada. Me parece que lo que está haciendo la presidenta Llori es, primero, abusar de una medida cautelar, no procedía una medida cautelar, y por otro lado también pide que le reparen las violaciones en una medida cautelar. Entonces, yo no entiendo, o sea, sobre todo la asesoría que recibió la señora Llori, ¿no? Una medida cautelar, ustedes seguramente han visto con errores ortográficos de tipeo, en donde se piden cosas totalmente improcedentes. Por ponerle un ejemplo, la reparación no se pide en medida cautelar, la reparación se pide en una acción de protección. Ese tipo de errores tiene la petición y uno esperaba que le rechacen. No,
le aceptan el pedido y en consecuencia se demora más justamente la revisión de las actuaciones de la presidenta por parte de la comisión multipartidista, ¿no? Tienen que acatar, nos gusta o no, eso sí, la comisión o la Asamblea Nacional tiene que acatar esta decisión judicial, tienen que pedir la revocatoria, eso sí, hay que pedir la revocatoria de esa medida cautelar. Un poco en otro tema, pero todo está dentro del mismo eje transversal. Doctor Saidán, analistas y políticos han criticado a Guillermo Lasso por no haber reformado el sistema político, ni siquiera la estructura del Estado. Se ha dicho frecuentemente de que está facilitando con todo esto el retorno del correísmo. Esta eventual nueva mayoría que usted también vislumbra que se pueda formar en la Asamblea Nacional con Partido Social Cristiano, UNES, los asambleístas del gobierno en lo que queda del BAN, ¿sería un paso en ese sentido? Sí, mire, a mí me resultó sumamente llamativo, ¿no?, que el presidente de la República, en tono enérgico, dame corruptos, dame pisos a los asambleístas, y al día siguiente nombre un ministro para tender puentes a la oposición. Me pareció muy extraña esa contradicción evidente que tuvo el presidente de la República en su discurso, ¿sí? Muy firme, repudiando, esas actuaciones de la Asamblea Nacional, expresando el sentir popular también, porque eso es lo que sentimos nosotros, ¿no? Que definitivamente está muy contaminada la Asamblea Nacional, no produce nada, le ha condenado al inmovilismo al presidente de la República, pero el presidente de la República no utiliza las herramientas que tiene. Yo, por ejemplo, sí era partidario de que se aplique la muerte cruzada. La muerte cruzada creo que era una manera de destrabar esta crisis. Sin embargo, claro, seguramente cálculos electorales lo hicieron echarse para atrás al presidente de la República. Pero más allá de eso, no se ven acciones concretas, ¿sí? No sé si usted recuerda que hace unos 2 o 3 meses el presidente de la República planteó una reforma judicial. Le ha comentado al país en qué consiste la reforma judicial, ¿no? Hace meses ya se habla de una reforma política. ¿Hay una propuesta concreta? No, más allá de la supresión del Consejo de Participación, no se dice nada más. El señor ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, ha dicho que más o menos de unas 3 semanas, de un mes, ya tendrían el contenido de la propuesta. Esperemos que cumplan esta vez, porque los anuncios abundan y las acciones concretas escasean, ¿no? Hablan siempre de reformas y no concretan nada. Mire lo penoso que resulta ver esto de la supresión del Consejo de Participación. Hace rato que lo anuncian y no lo concretan. Reforma judicial, no lo concretan. Yo creo que hace falta una reforma electoral profunda, Gustavo. Es necesario recomponer el sistema de partidos políticos, ¿sí? Esta facilidad para conformar organizaciones políticas, movimientos políticos, de la manera como se lo ha hecho, definitivamente no contribuye a la consolidación de la democracia. Más bien hace que se proliferen los partidos, movimientos políticos poco representativos. Y por eso tenemos una asamblea polarizada, tenemos una agenda legislativa, bueno, si se puede llamar agenda legislativa lo que tienen en la asamblea, que no avanza, que no se concreta. Y el ciudadano de a pie ve con mucho repudio de la clase política, ¿no? Está harto de los partidos políticos. Yo creo que eso se va a observar en el próximo proceso electoral, y sabe que eso me preocupa, ¿no? Creo que están justamente allanando el camino para que lleguen populistas locales, nacionales, ¿sí?, a conducir las ciudades, las provincias, el mismo país, o que retorne el correísmo, ¿no? Con esa potencial unión entre UNES y CREO, cogobierno que podría eventualmente darse con esa nueva mayoría en la Asamblea Nacional, ¿en qué quedaría el proyecto político de Guillermo Lasso? ¿Qué tipo de proyecto político cree usted podría salir de esta fusión? Y con esa eventual nueva mayoría también, ¿cree que con el tiempo se llegará a esos puntos críticos de cruzar líneas relacionadas con indultos y amnistías que tengan que ver más con materia política?
Efectivamente, el correísmo, ya hemos visto, centra su agenda justamente en pedir impunidad para quienes enfrentan procesos judiciales. Ya se salió con la suya justamente con el tema de las amnistías, ¿no? 268 personas beneficiadas con las amnistías, entre los cuales obviamente están personas que fueron perseguidas, que merecían amnistía, ese olvido que se otorga a través de la amnistía. Pero usted ve que en el resto de casos lo que se ha hecho es perdonar secuestros, cuando el secuestro supuestamente no podía ser objeto de amnistía, y lo que se ha hecho es dejar en impunidad hechos violentos que no deben repetirse en el país. Entonces, si es que vamos a otorgar amnistía de esa manera, si es que vamos a otorgar impunidad ahora a través de otro tipo de acciones, no esperen pues que el ciudadano siga apoyando este proyecto político si finalmente los votantes se sienten traicionados. Los votantes votamos por un cambio, ¿sí? Los votantes confiamos en que se iba a recomponer la democracia y que no íbamos a tener más de lo mismo, ¿no? Abuso de poder, toma de instituciones de control y de justicia, impunidad para quienes transgreden la ley. Por eso no votamos. Entonces, el presidente de la República se enfrenta a una situación muy compleja. Va a perder apoyo popular porque los votantes en segunda vuelta justamente confiamos en que él podía de algún modo asegurar un cambio en el país, sobre todo tendiendo puentes con los ciudadanos, no siguiendo el juego a las agendas partidistas. Mire, en este momento volvió a jugar a esta alianza con el Partido Social Cristiano, con el Partido Social Cristiano y el correísmo, en lugar de hablar más con los ciudadanos, escuchar más a los ciudadanos y aprovechar que los ciudadanos estamos hartos de la clase política. Ahora, doctor Saidán, el presidente de la República habla de una consulta popular que además podría desarrollarse antes de las elecciones de febrero del 2023. Se ha dicho que en este mismo año podría llevarse a cabo esta consulta popular. Muchos de los temas que no ha podido hacer que pasen por la Asamblea Nacional de una manera favorable podrían incluirse o incorporarse en esta consulta popular, pero además podría entenderse que esta consulta popular es precisamente para medir las fuerzas, medir posiciones, estas nuevas mayorías, estas nuevas alianzas, cómo podrían incidir en la toma de decisiones respecto, por ejemplo, de las preguntas que se incluirían o no. Yo considero que el presidente está secuestrado justamente por estos dos grandes líderes políticos, ¿no? Del correísmo y del Partido Social Cristiano. Está secuestrado. Perdió a sus aliados coyunturales, que fueron la Izquierda Democrática y Pachacuti, y algún asesor le habrá dicho, no le queda otra que llegar a un acuerdo con el correísmo y el Partido Social Cristiano, volver a la alianza con la que pretendió gobernar desde un inicio del gobierno, ¿no? Ustedes recordarán que se había dado inclusive una conversación entre los tres grandes líderes políticos, entre Correa, Nebot y Lasso. Sin embargo, es muy peligrosa esa alianza. Es muy peligrosa inclusive porque yo creo que le van a pedir que inserte algunos temas de las agendas partidistas en esa consulta popular. Yo sospecho que pueden aprovechar las elecciones locales de febrero del próximo año para incluir más papeletas, ¿no? Esas elecciones podrían también cumplir un papel de una especie de encuesta sobre el gobierno. Totalmente. Sabe que yo creo que el correísmo va a aprovechar para reconstituirse, fortalecerse de cara a las próximas elecciones presidenciales. Y como están las cosas, con esa oposición política tan falta de ideas, ¿sí? Que solamente pide impunidad, pues yo veo que la manipulación de masas es lo que se proyecta para los próximos años. Miren, la gente va a añorar al señor Correa, ¿sí? Cuando nos costó tanto recuperar, digamos, democratizar las instituciones, recuperar la institucionalidad en el país. Nos costó tanto para volver a lo mismo. El riesgo es que volvamos a lo mismo, a ese abuso de poder, a esa concentración de poder, a esas prácticas totalmente poco democráticas que vivimos durante 10 años. Corremos el riesgo de volverlas a vivir por esa
falta de conciencia partidista de tomar en cuenta los riesgos que hay, porque mire usted lo que ha pasado, ¿no? Digamos que la elección de Lasso, ¿qué es lo que confirmó? Que justamente había un frente anti-Correa, digamos, que veía justamente los riesgos de que se perpetúe en el poder este grupo político. Sin embargo, parece que ya olvidaron, ¿no?, la importancia de armar un buen frente, un sólido frente, para justamente poder evitar que vuelva el correísmo con esas malas prácticas. Usted lo que está viendo es que están aliados, no solamente favoreciendo justamente esa agenda de retorno al poder, sino que están ahora aliados, ¿sí?, aliados a un grupo político que tanto cuestionaron. No se entiende. Yo realmente no entiendo cuál es la estrategia política del gobierno luego de que la UDC pierda espacio en el gobierno. Usted vio la salida de Carlos Gijón, de Alexandra Vela, creo que fue la confirmación de que la UDC ya perdió peso. Pero en cambio, ¿quién se ha reconstituido? Yo creo que el grupo político de María Paula Romo, ¿sí? Francisco Jiménez perteneció a Ruptura, deben recordar. Y Francisco Jiménez, aunque tenga un discurso conciliador, yo creo que es justamente quien va a tender puentes con el correísmo. Algo que ha quedado claro en los últimos 15 días, doctor Saidán, es que para un presidente constitucional no es posible gobernar sin la asamblea, que es algo que dijo como una aspiración, o quizá como parte más bien de un mensaje comunicacional el presidente Lasso. Pero ¿tiene el presidente Lasso alguna otra salida? No hablamos, por supuesto, de una dictadura, sino quizá de resucitar ese tema de la muerte cruzada, o sobre este tema se ha pasado ya una línea, un punto de no retorno. Podría apoyarse en organizaciones sociales más que en organizaciones políticas. Ya vemos que las organizaciones políticas que existen ahora no están preocupadas por el futuro del país. Tienen agendas muy obscuras, que no deberían contar con el apoyo del gobierno, pero hemos visto que últimamente los pasos que da el gobierno están justamente para reconstituir esa alianza, una alianza que le va a hacer perder apoyo popular al presidente y le va a reducir el espacio de maniobra, ¿no?, el margen de maniobra para gobernar. Va a depender de estas dos fuerzas políticas para sobrevivir, en lugar de aprovechar la coyuntura, el desgaste de la Asamblea para disolver la Asamblea Nacional. E inclusive yo no habría descartado que el presidente de la República podía haber tenido un buen resultado en una elección presidencial anticipada. Podría haber tenido, justamente porque la ciudadanía está cansada de esta Asamblea Nacional, ¿no? Ahora, hay que también ser realistas. En cualquiera de los escenarios, ¿quién tenía más posibilidad de alcanzar la mayoría? ¿En una asamblea constituyente o en una nueva elección legislativa? El mismo correísmo, ¿sí? Yo veo con mucha preocupación que no hay partidos, movimientos políticos serios que realmente se preocupen por hacer trabajo en territorio, por acercarse a la gente y poderle hacerle frente al correísmo en las próximas elecciones locales y presidenciales. Va a resultar con mucha preocupación finalmente Guillermo Lasso, su gobierno funcional al correísmo. Sí. Yo creo que para sobrevivir va a apoyarse en el correísmo, pero el correísmo, ya sabe usted qué es lo que suele pedir, ¿no? Impunidad para sus militantes que están enfrentando procesos judiciales, y eso yo creo que va a provocar el repudio ciudadano. Gracias, doctor Saidán. Gracias, estimado Gustavo, estimada Rosana. Un gusto siempre estar con ustedes. Declaraciones del doctor Salim Saidán, catedrático universitario, experto en Derecho Constitucional.